estimados amigos y amigas, la Comisión de Descentralización del Congreso se siente muy agradecido de participar con ustedes en este evento y de poder, sobre esa base, recibir un conjunto de propuestas, de ideas, de temas, porque la materia del desarrollo territorial está también a nuestro cargo y tenemos un proyecto de ley de ordenamiento territorial que ha sido ya avanzado, que tiene un documento de trabajo y que está próximo a ser presentado como dictamen con su respectivo articulado final para someterlo a votación. Por lo tanto, la materia que ustedes están trabajando es una materia que nos interesa directamente como comisión y que interesa al país, interesa al Perú. Yo quería, sobre esa base, hacer algunas reflexiones de lo que viene discutiendo la comisión y lo que se viene discutiendo en el país sobre el tema, manifestándoles cómo es que estamos queriendo enfocar esta problemática que es decisiva para el desarrollo de la nación. Todos sabemos que hay un cambio climático. En el Perú estamos a puertas de la conferencia internacional sobre el cambio climático, pero las políticas, las estrategias, los conceptos a veces no están muy precisos. Las manifestaciones ya están claras. El Perú no es un gran productor de gases de efecto invernadero. En el Perú no depende todos los problemas, o parte de los problemas que originan la dificultad del cambio climático. Pero sí somos uno de los 4 países del mundo más afectados por el cambio climático. Y de una afectación más profunda de lo que aparece, de una afectación que es, a mi entender, de carácter civilizatorio. No solamente que requieren políticas de mitigación en relación al carbono o políticas de adaptación en relación a los diversos ecosistemas que son alterados, sino que requiere un cambio civilizatorio global de la nación en cuanto tal en su relación con los procesos del territorio. Y esto lo digo porque ya se conocen las cifras, ya ha hecho planos estimados, hay varios estudios y ahora en la COP20 se van a presentar con más detalle de cómo en el Perú tenemos afectaciones claras, indudables. ¿De qué orden? Todo nuestro curso hídrico depende de los nevados, de los apus, de los nevados, depende de ahí. Y en los próximos 20, 30 años, debajo de los 5.000 metros ya no va a haber nevados. Hay una modificación sustancial de las fuentes de agua, donde se almacena el agua que va a circular por todo el territorio nacional. Al mismo tiempo va a subir la producción agropecuaria un poco más arriba, en esas condiciones. Simultáneamente somos un país que, si bien tiene una costa pequeña, es una costa donde está concentrada la mayoría de la población y la mayoría de sus actividades productivas. Y en la costa, el mar va a subir, no solamente sobre la costa, sino que va a entrar también en las napas freáticas que son de agua dulce ahora y que están afectadas ya con la inclusión de agua salada. Y los proyectos de irrigación, que son lo que marcan fundamentalmente la producción agropecuaria de la costa peruana, van a tener esa dificultad. Ya la están teniendo ahora. Le agregamos a eso las dificultades que hay con el cambio de clima. Hay mayor lluvia en determinados periodos, mayor sequía en otros periodos. No es que deje de haber lluvias, se hacen más intensas en periodos más cortos. Esa condición extrema del clima en un país cuya característica fundamental es la altitudinal andina, o sea que dependemos de las condiciones de altitud, significa más huaicos, dificultades de ubicación de terrenos de producción, significa problemas en el transporte. Y tenemos el gran bosque amazónico. El gran bosque amazónico cuyas condiciones de nubosidad nos permiten tener un banco genético de la biodiversidad que va a estar, de hecho, afectado por todas estas ocurrencias en el cambio a nivel mundial. Tenemos recursos energéticos de las caídas de agua que se utilizan muy poco, y lo fundamental de recursos energéticos sale de combustibles fósiles. Tenemos petróleo y tenemos gas, y tenemos también uso del carbón, de la leña, todavía. Entonces, tenemos una matriz energética
que no es la más adecuada, y tenemos limitada la matriz energética nacional. Y la capacidad productiva del Perú está limitada a ser un país que quiere volver a ser condenado a dedicarse solo a la producción de materias primas y a ser un país primario exportador. En esas condiciones, el impacto del cambio climático en el Perú es un impacto sustantivo, es un impacto que obliga necesariamente a una modificación civilizatoria, esto es, a una nueva capacidad productiva del conjunto de la nación frente a los desafíos del territorio, frente a los desafíos del ambiente, para ser amigable con el ambiente y para ser también adecuada a las condiciones de vida de la ciudadanía y del conjunto de la población. El Perú como nación está en un momento muy decisivo en sus políticas públicas, pero lamentablemente, pese a que tenemos la COP20 en el Perú, aquí hay un trabajo hecho por el Ministerio del Ambiente y otros sectores, que es un proyecto planificación ante el cambio climático, escenario de mitigación del cambio climático del Perú a 2050. ¿Y en qué consiste el escenario que nos plantean? Principalmente consiste en que algunas cosas son básicas, importantes, poner críquer en la industria cementera y así reducir las emisiones, eso no está mal. El Metro de Lima como la gran definición para bajar las emisiones en las zonas urbanas. No está mal el Metro de Lima, pero que eso sea lo fundamental es una cosa bastante discutible. Y luego uno empieza a encontrar algo más, y básicamente un tercio de medidas son ampliar las concesiones forestales en la selva, un mayor uso de la extracción de madera y los campos de la selva para actividades de cultivo. Uno dice, ¿y esto qué se está planteando? Frente a la envergadura del cambio climático, frente al impacto inmenso del cambio climático en el mundo, frente al hecho que en nosotros, como país, hay un desafío civilizatorio porque somos uno de los más afectados, que va a modificarse todo el curso de la vida básica de la sociedad en relación con el ambiente, las propuestas se quedan prácticamente en nada. Tienen ciertamente un momento de sinceridad en este documento. Cuando plantean las conclusiones dicen lo siguiente. Las voy a leer porque si se las digo creerían que estoy inventando. La conclusión quinta, fundamental. En esta primera fase del proyecto del plan no se estudiaron medidas que implicaran mayores inversiones, cambios estratégicos en los sectores ni cambios conductuales de la sociedad, dado que respondió al consenso de actores que no necesariamente tienen como prioridad la mitigación. Esto es nada. Simplemente han adoptado como política pública, y eso es lo que se está llevando a esta COP20 por parte del Perú, una política que es nada. De ahí la importancia de que se discute el ordenamiento del territorio, porque en torno a la discusión del ordenamiento del territorio es que salen justamente estas necesidades de modificar cómo el Perú tiene que desarrollarse. Este cambio civilizatorio indispensable. Tiene, por ejemplo, en la costa que plantearse que las construcciones tienen que no estar al nivel del mar o debajo del nivel del mar, por los problemas no solamente de tsunamis, sino por los problemas de incremento del mar en cuanto a cómo llega a la costa. Tiene que plantearse expresamente que no puede haber una actividad minera en la costa que utilice agua de los ríos, sino que tiene que desalinizar agua de mar, como ya es norma en el norte de Chile, y en el Perú todavía no. Tiene que plantearse que no puede dedicarse el agua que con tanta dificultad se ha hecho proyectos de irrigación para la agricultura, dedicarse sobre todo a caña de azúcar para producir etanol y llevarlo sin pagar aranceles a Estados Unidos. Y tiene que ser la base de una agricultura distinta y mucho más floreciente, todos esos proyectos de irrigación. Tiene que plantearse que debe haber reservorios, cosechas de agua, pero reservorios también construidos por la sociedad ante los problemas de almacenamiento de agua con el cambio climático. Tiene que plantearse una adecuada gestión de los ríos y del alineamiento y de la organización del curso de los ríos para evitar los desastres que significa el incremento de esta mayor vulnerabilidad
ante el contraste entre las lluvias y las épocas de sequía. Tiene que cambiarse la matriz energética de manera clara, de ir a una matriz energética que sepa utilizar también el gas y darle un valor agregado con la petroquímica, y que sepa también trabajar el petróleo, pero en coordinación y en claridad con la prioridad a las energías que tenemos de caída de agua, que no se hacen adecuadamente, que no se impulsan adecuadamente, que tienen que hacerse no para inundar amplios campos y producir mayor impacto ambiental, sino para justamente organizar adecuadamente la producción de energía. Y tienen que desarrollarse otras energías renovables, que el Perú tiene muy buenas ventajas para poder hacerlo y que no se aplican y desarrollan. Y tiene que darse un tratamiento especial a la biodiversidad de la Amazonía, que es una de las fuentes fundamentales de recursos del Perú. En la Amazonía no solamente está el agua dulce, están también recursos de biodiversidad que el Perú ni siquiera los patenta y que deja que puedan ser llevados a la desertificación del bosque y a la liquidación de esas posibilidades de los recursos genéticos, de la biodiversidad, con los procesos, los programas que hay de deforestación de la Amazonía, porque en el mundo ya se ha deforestado el África y el crecimiento mundial de la multipolaridad requiere mucha madera y hay una presión inmensa no solamente con la tala ilegal, sino con las posibilidades de sacar madera y venderla como recurso del Perú al mundo, afectando dramáticamente nuestra Amazonía y sus recursos de biodiversidad que están directamente vinculados al bosque. Esas medidas son medidas fundamentales. Esas medidas no están en los planes oficiales en este momento. Esas medidas tienen que discutirse en la COP20. Esas medidas tiene que el Perú discutirlas y consensuarlas como un acuerdo del conjunto de los peruanos para hacer frente al tema del calentamiento global, para hacer frente al tema del cambio climático. Y esas medidas requieren una ley particular, que es la Ley de Ordenamiento Territorial. El territorio es una construcción social, es una construcción hecha a escala de la reproducción de la vida por el ser humano, pero de la vida en concordancia y armonía con las otras formas de vida de la naturaleza. Y el ordenamiento territorial tiene que tener ejes claros para poder hacerlo. Lamentablemente ahora lo que está primando es dejar de lado el ordenamiento territorial para que sean los grupos empresariales, los grandes grupos empresariales, con las manos libres y dejadas a cargo para que hagan la mayor cantidad de actividades que puedan hacer sin que existan una determinación del uso público, del interés público y del interés colectivo en función de estas necesidades de un desafío civilizatorio. De ahí que en el Perú está vigente una norma puesta por este gobierno, lamentablemente, en la cual no se va a determinar el uso de suelos por un plan de ordenamiento territorial. No es el Estado, no es el interés público de la colectividad la que determina el uso de suelos, sino es el interés del mercado, o sea, de los grandes oligopolios que manejan el mercado en el Perú, lo que determinan el uso del suelo. Existían normas, existen normas que han trabajado muy bien algunos gobiernos regionales y municipales para la zonificación económica y ecológica, que han sido todas puestas un poco en la duda, en la nada, no son casi obligatorias. Se han debilitado de tal forma que el Ministerio del Ambiente puede dar recomendaciones, pero no puede determinar el uso de suelos, no puede asignar el uso de suelos. Eso es una barbaridad en las condiciones concretas que tiene el Perú, que puede terminar siendo un país que exporte etanol en sus costas, que saque mucha minería con grandes yacimientos mineros, afectando todo el ciclo de la naturaleza en los Andes y que deforeste la Amazonía. Ese sería un Perú de catástrofe. Ese sería un Perú de la catástrofe que significaría un enfrentamiento equivocado al cambio climático por los próximos gobiernos, no de aquí a 50 años, de aquí a los próximos 10 años, 15 años. Es de esa envergadura el desafío civilizatorio que tenemos y por eso es que nos sentimos muy contentos de conversar, de recibir aportes de ustedes que son especialistas en estas materias, que conocen muy bien los temas y que justamente tienen experiencias concretas de cómo poder hacer de las herramientas del plan de ordenamiento territorial, de la política de ordenamiento territorial, un aporte para enfrentar los desafíos del cambio climático. Por eso me complazco como presidente de la Comisión de Descentralización de inaugurar su evento, de esperar que nos alcancen el conjunto de sus propuestas y nos alcancen sus aportes
para que la ley que estamos terminando ya de dictaminar sobre ordenamiento territorial pueda ser llevada al Pleno y convertida en ley de la República para que sea un instrumento efectivo para ese cambio civilizatorio que el Perú requiere ante los desafíos del cambio climático. Muchas gracias.